Esta es la imagen que realmente representa lo que es Dimash como persona, porque es una persona sencilla, humilde, trabajadora, es agradecida. Ser agradecido es de ser bien nacido, y en su caso sabe la importancia de esta mujer, sabe que sin ella, que hubiera ido todos los días a acompañarle, no podría haber llegado a ser quien es. Hola, hoy vamos a analizar la gala Emmy, donde Dimash, a quien analizo por primera vez, ha recibido un premio y después ha hecho una actuación que no tiene desperdicio, como todas las que él hace. Pero yo quiero analizar desde mi punto de vista a este gran cantante, y gran se me queda corto, a este maravilloso cantante que realmente está en otra órbita. Lo primero que veo es que ha estado ya a punto de emocionarse. Nuestro querido Dimash se emociona. Y lo primero que recuerda es su niñez. La niñez es muy, muy importante en la música. 5-year-old child. She took me to a music school every morning and Vale, aquí nos dice que esta persona todos los días, desde que tenía 5 años, todas las mañanas, llevaba a Dimash a la escuela de música. Esto es súper importante. He tenido alumnos niños y niñas, ¿vale? He tenido de la infancia alumnos de canto, y es cierto que hay de muy talentosos, pero lo que tienen que tener sí o sí son las personas que los apoyen. En este momento también dice él que tenía problemas con sus piernas, es decir, no le era fácil llevar al niño todos los días a la escuela de música, pero lo hizo. Y él sabe que eso es muy importante. I think Dr. Michelle and the other organizers can understand my reason, because today I want to give this award for my grandmothers, because I think they deserve it more. Mama. Bueno, es que es muy humilde y es increíble, Dimash. No solo cantando, esto también es muy importante. Él realmente se excusa porque le están dando un premio y él, sin embargo, quiere dar su premio a la persona que él sabe que ha sido sus raíces, que ha sido su apoyo desde la infancia. ¿Por qué esto es así? Porque él realmente, su formación ha sido muy extensa y muy fuerte, muy clásica también, o sea, totalmente, y después ha hecho más que esto, evidentemente muchísimo más, y está haciendo muchísimo más, pero las bases son esas. Entonces pide excusas a los organizadores y pide comprensión a que él quiera dar su premio que le acaban de dar a él. Es una pasada, este chico es una pasada. Sizin құрметіңізге арнаймын. Осы сыйлығымды бүкіл әлемдегі жанкүйерлеріме арнаймын. Қазақ еліне арнаймын. Please come here. Es que es muy fuerte. No solamente se acuerda de su abuela, sino que en estos momentos dice que es en honor de ella, en su honor, y además se lo dedica a los fans de todo el mundo, se acuerda también de sus fans, sabe que son un pilar muy importante en su vida, y también al pueblo kazajo, porque para él es muy importante, digamos, sus raíces, sus tradiciones como riqueza cultural, que eso para mí es también, él no va más, es que este chico no va más, es el no va más. Ahora evidentemente le ayudan a llegar y él se adelanta también, quiere traerla al escenario, quiere que esté con él. Qué besito más tierno, por favor. Y ella también lo mira. Es que tienen una complicidad tremendo. Qué bonito que es el amor de los abuelos con los nietos y de los nietos con los abuelos. Es súper bonito. Aparte es un
Yo creo que son los aliados naturales. porque sí, porque los padres tienen que educar, tienen que llevar, pero los abuelos pueden estar en otra órbita con sus nietos, y los nietos es una gran riqueza. Y esta es la imagen. Qué bonito, ya os he dicho. Llegados a este punto, quería comentaros que Dimash, evidentemente, así en resumen, podría decir que es un cantante, según lo que he podido analizar de él, que ha trabajado toda su tesitura vocal. Es un tenor. Lo único que tiene unos graves muy buenos, la voz es puro terciopelo, el trabajo es fantástico, y yo creo que tiene, aparte de esta parte humana que acabo de decir, y que, bueno, es que lo que vi de los premios, la canción SOS me encanta y la voy a analizar en la parte 2, pero es que no podía dejar de analizar esto, a Dimash como persona. ¿Por qué? Porque creo que eso le ha dado el resto. Es un genio, pero el ser así le permite llegar hasta donde quiera, y espero solamente que Dios le dé mucha vida y mucha salud para que nos siga deleitando durante décadas con su maravilla de voz y con su maravilla de interpretación y de estilo. Porque normalmente se decía, si Mozart hubiera tenido un sintetizador, ¿qué hubiera hecho? Yo digo que Dimash, teniendo un micro, un sintetizador y todos los adelantos que ahora mismo tenemos, ¿pero qué está haciendo? Es un genio.